El Banco Central de la República Argentina, por momentos o para algunos sectores, es una incógnita, para otros no. Y hay una fundación, justamente, que desde hace muchísimo tiempo está llevando adelante un balance del Banco Central de la República Argentina. ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Carlos Ragonesi, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Bueno, el balance lo publica el Banco Central. Nosotros lo que hacemos es un análisis de ese balance. El análisis, exactamente. Claro. Sí, sí. Y ahora justamente se acaba de publicar el cierre de ejercicio 31 de diciembre del 2011, hace poquitos días, donde aparecen algunos números que nos pueden hacer dudar de la solvencia económica financiera que pueda tener el Banco Central. El tema es que en el Banco Central el gobierno actual lo está usando como un financiamiento de sus actividades, sobre todo el pago de la deuda externa. Entonces el Banco Central suministra al gobierno nacional los dólares que se necesitan para ese pago y el Banco Central le firma unos pagarés, se podría decir, que son los títulos públicos que aparecen en el activo del Banco Central. Es decir, el Banco Central cambia los dólares que tenía por unos pagarés de dudoso cobro. Ahí es donde está el problema. Eso actualmente está en el orden de los 170.000 millones de pesos, que los de dudoso cobro pueden estar cercano a los 150.000 millones. Y digo de dudoso cobro porque son títulos intransferibles a 10 años que firmó el gobierno nacional y que muchos economistas están planteando actualmente la necesidad de poner en duda de si el Banco Central tiene o no patrimonio neto positivo, es decir, si tiene capital positivo. ¿Hay capital, Carlos, o no? Capital, según el balance publicado, hay capital. El problema es que si uno le detrae al activo del Banco Central estos títulos de dudoso cobro, es decir, si en algún momento el Banco Central llegara a considerar que estos títulos son incobrables, entonces habría que detraerlos del activo y el capital positivo de cerca de 50.000 millones de pesos pasaría a ser negativo más o menos en unos 100.000 millones de pesos. Es decir que el Banco Central, al hacer esta operatoria, si en lugar de ser el Banco Central fuera una institución comercial o industrial, o mismo un banco, digamos, financiero, no sería merecedor de crédito, porque tiene sus activos debilitados. Entonces lo que hay es en la estructura patrimonial y financiera del Banco Central una cierta debilidad que pone en duda que el Banco Central tenga capacidad futura para responder a alguna corrida cambiaria. Por eso también el cepo cambiario, porque si no la fuga de divisas sería insoportable. Se incrementaría. Se incrementaría, por supuesto. ¿Por qué pasa eso? ¿La fuga de divisas? Sí. La fuga de divisas pasa cuando la inestabilidad del país es creciente. No hay otro motivo, o sea... hay un conjunto de variables que influyen, pero por ejemplo desde el mes de noviembre para acá estamos observando en los estudios mensuales que estamos haciendo de esos balances que el stock de reservas dolarizadas del Banco Central, que antes estaba por encima de la base monetaria, es decir, del dinero que está circulando en el país, ¿no? Del circulante, ese exceso por sobre el dinero circulante, de acuerdo con una ley promovida por el doctor Néstor Kirchner, se denominaba un saldo de libre disponibilidad y se utilizaba para pagar deuda. Es decir, que de alguna manera era una política más sana que la actual, porque hoy, a partir de la reforma orgánica que se produjo, de la reforma de la Carta Orgánica que se produjo en el Banco Central, la que guía al Banco Central, eso desapareció y el nivel de exceso disponible lo determina el directorio en base a pautas que son una incógnita porque no se sabe. Estoy hablando del directorio del Banco Central. Sí, sí. Entonces, ese exceso que había hasta más o menos noviembre del año pasado, a partir de noviembre desapareció y la curva representativa de las reservas monetarias está por debajo
de la base monetaria. Eso significa que es un incentivo para que los que quieran especular con la divisa en contra del Banco Central, porque piensan que se tiene que devaluar, quieren hacer una fuga de capitales y hacer una especulación más fuerte. Lo que pasa que, reitero, el cepo cambiario que se ha impuesto, donde no le van a vender dólares prácticamente a nadie, impide que esa fuga sea lo que debería ser. El 15%, Carlos, ahora los que viajan, diríamos, a las tarjetas de crédito, y esto después que te lo van a reintegrar o con ganancias, ¿cómo es esta nueva medida? Esto es una medida que de alguna manera está blanqueando la situación de que existe otra cotización del dólar más allá del oficial. Es decir, por un lado es un desaliento a que la gente quiera gastar dólares, ¿no?, en el exterior, y por otro lado los dólares que los pagan se los está haciendo pagar más caro. De alguna manera es un blanqueo de una parte de esa diferencia de cotización que hay entre el oficial y el paralelo. Así que bueno, si juega, es una medida muy novedosa, habrá que estudiarla, pero si es cierto lo que dicen los comentarios periodísticos, si juega como una especie de recupero para el impuesto a las ganancias, bueno, se podrá descontar, si es que eso así sucede, se podrá descontar del saldo final que haya que pagar del impuesto. Bueno, entonces volvemos al Banco Central, dejando la coyuntura, vamos a esto que es el fondo. Los números, ¿qué marcan? Si uno analiza el cuadro de resultados, que es lo que marca la ganancia o pérdida de los 12 meses del ejercicio económico que abarca el Banco Central, es decir, el ejercicio económico del último balance publicado comenzó el 1 de enero del 2011 y terminó el 31 de diciembre de esa fecha. Entonces, si uno marca eso, incluso si compara con los del año anterior, a ver. ¿no?, uno obtiene que si bien hay mayor cantidad de intereses ganados por parte del Banco Central, pero también hay mucha mayor cantidad de intereses pagados por el Banco Central. Quiere decir que la diferencia entre lo ganado y lo pagado no le juega a favor en materia de intereses. Y los intereses que el Banco Central paga fundamentalmente son por mantener en el mercado y emitir unos títulos que se llaman LEBAC y NOVAC, que forman parte del pasivo del Banco Central, que los compran los bancos comerciales para absorber liquidez. Es decir, el Estado necesita fondos, el Banco Central imprime, emite, es decir, se imprimen los fondos por las necesidades que tiene el Estado, esos fondos se largan al mercado, pero luego, para que no generen inflación, esos fondos se absorben con la emisión de un título público firmado por las autoridades del Banco Central, y está pagando una tasa de interés promedio de un 3,5, 14 y a veces más por ciento. Es una cifra bastante elevada que hace mucho peso en el balance del Banco Central, y por eso tenemos de ingresos 4.000 millones de pesos, pero de intereses se pagaron casi 13.000 millones de pesos, lo que hace una pérdida operativa, un resultado de intereses de casi 9.000 millones de pesos. Qué diferencia, ¿no? Es una diferencia grande que se absorbe en este último balance, que sucede lo mismo que sucedió en el balance que cerró en el 2010, se absorbe por diferencias de cotización, ya sea de moneda extranjera o de títulos públicos que tiene en stock el Banco Central, en casi 17.000 millones de pesos, lo cual invierte la pérdida y lo convierte en ganancia final en 7.700 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Esos 17 o 17.000 millones de pesos, que es la diferencia de cotización, son resultados lo que en la jerga contable se llaman resultados por tenencia. Es decir, que no es que el resultado aparece, la ganancia aparece por haber vendido algo, sino que aparece por el mero hecho de que tengo algo en stock y ese algo se revalúa más. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de revaluarse no se hubiera devaluado? Entonces la pérdida sería muy grande. Yo hice la comparación, le quité al estado de resultados de ese balance, le quité ese resultado por tenencia que lo ayuda a tener ganancias, y entonces la ganancia de 7.700 millones de pesos se convierte en una pérdida de casi 9.200 millones de pesos.
O sea, hay 2.000 millones dando vuelta ahí. Bueno, sí, es más porque la ganancia se convierte en pérdidas, más de 2.000 millones. Estamos hablando de unos 16.000 millones. El problema es que de 7.000 millones de ganancias aparecen 9.000 millones de pérdidas. Si es que se quitara esta variable, que esta variable es la que ayuda también a que el gobierno sea receptor de las utilidades que distribuye el Banco Central, pero se están distribuyendo de alguna manera utilidades sobre un bien que se revaloriza, es decir, el problema es que el Estado recibe utilidades en dólares sobre bienes que se revalorizan en el activo del banco, pero no son utilidades líquidas y realizadas por el hecho de que el banco no las ha obtenido vendiendo algo y obteniendo a cambio ese dinero. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué proyectas, Carlos, para los próximos meses? ¿Sobre el Banco Central? Sí. Y como veo que la tendencia sigue así, si los títulos que el gobierno nacional le ha dado al Banco Central en canje de los dólares que ha recibido, creo que vamos a tener un balance de alguna manera deficitario en la medida en que el gobierno no atienda. Lo que pasa que no atienda el pago de esos títulos. El problema es que esto no lo vamos a ver en los próximos meses, sino de acá a años, porque esos títulos que firmó el gobierno, que encima son intransferibles, el Banco Central no los podría negociar en una bolsa de valores, por ejemplo. No los podría hacer dinero. Hay que esperar a que venzan y tienen un plazo de 10 años. Entonces este es un tema que se va a resolver de acá a unos años. Claro. No podíamos hablar de meses, sino de años, pero el tema es que si la tendencia continúa, vamos a ver cada vez más un patrimonio económico-financiero del Banco Central sumamente debilitado. Bien, bueno, esperemos no llegar a eso. Esperemos que no. Gracias, Carlos Lorenzi. Al contrario, gracias a vos. Pausa.